Cuando por primera vez a un paciente con diabetes mellitus 2 vamos a proponerle el uso de insulina, esto le genera al paciente por lo general muchas dudas y miedos que generalmente vienen de mitos que no tienen fundamentos y que generan un gran rechazo por parte de los pacientes. Un gran porcentaje de los pacientes rechazan el tratamiento con insulina. Hace ya más de 100 años que se descubrió y que se inició el tratamiento con insulina en los pacientes con diabetes. Es hoy por hoy la insulina uno de los tratamientos más efectivos para la diabetes mellitus 2. No todos los pacientes la utilizan ni todos los pacientes deben utilizarla. Existen indicaciones precisas para el uso de la misma. Estas indicaciones pueden ser transitorias, que quiere decir que el paciente las puede usar por un corto tiempo, o bien en ocasiones tiene que ser permanente y la tienen que utilizar por periodos muy prolongados e incluso por años. Es por eso que vamos a hablar de mitos y realidades acerca del uso de la insulina en los pacientes con diabetes. Algunas preguntas que vamos a responder son: si mi médico me indica insulina, ¿significa que fallé en el tratamiento? ¿La insulina me hará subir de peso? Cuando me aplique la insulina, ¿me va a doler? ¿Puedo combinar la insulina con otros tratamientos? Si me aplican la insulina, ¿significa que ya la voy a tener que usar para toda la vida? ¿La insulina me puede bajar el azúcar? Y la más frecuente de todas y la que más miedo genera, ¿la insulina me va a dejar ciego? Yo soy el Dr. Francisco Urrutia, especialista de medicina interna, y hoy vamos a responder estas preguntas y hablar acerca de mitos y realidades acerca de la insulina. Bien, ¿qué hay de que si me recetan insulina significa que fallé el tratamiento? En algunos pacientes la enfermedad que ha estado estable puede por algunas circunstancias modificarse y que se tenga que utilizar insulina por algún tiempo. No significa que hayan fallado al tratamiento, simplemente la enfermedad cambió. Pero también es cierto que en algunos pacientes, cuando no se alcanza el control con los tratamientos habituales, en algún momento se tiene que utilizar insulina. Así que aquí el consejo es que no estigmaticemos el uso de la insulina. Si se tiene que utilizar, habrá que utilizarla. Y si los pacientes siguen llevando un adecuado estilo de vida, pues en algún momento pueden dejarla. No es como una condena que siempre vayan a tener que utilizar. La siguiente pregunta es: ¿la insulina me hace subir de peso? Aquí la respuesta es sí. Sobre todo al principio del tratamiento. ¿Por qué? Porque el azúcar que se encontraba alta en sangre, ahora que ya se está utilizando insulina, el cuerpo la aprovecha y pues el paciente puede aumentar un poco de peso. Sin embargo, si el paciente lleva una dieta balanceada y realiza ejercicio, estos cambios en el peso pueden no existir o ser mínimos, es decir, son muy manejables. Entonces tampoco es un miedo por el que tengamos que contraindicar la insulina. Sí es una precaución que tenemos que tener y aparte explicársela al paciente. ¿Para qué? Pues para que al iniciar el tratamiento con insulina cuide más de su peso. ¿Aplicarse la insulina duele? Este es uno de los problemas o de las inquietudes que con más frecuencia refieren los pacientes, y la respuesta es que actualmente ya no. Se utilizan ya jeringuillas con agujas muy delgadas que prácticamente no se sienten, de hecho son apenas visibles. Al momento de aplicarlas, la inyección ya no duele, de hecho no se siente. Un poquito refieren los pacientes que al depositar el medicamento en la piel genera un poco de incomodidad, pero no dolor. Además de que aquí es muy importante recordarle a los pacientes con diabetes que deben rotar el sitio de aplicación. Es muy común encontrar esta práctica donde siempre se la aplican en el sitio donde les parece más cómodo, que generalmente es en los brazos. Tienen miedo a aplicarlas en otros lados. Hay que recordar que se puede aplicar en los brazos, en el abdomen, en la región alta de los glúteos, en los muslos, incluso en los flancos se puede administrar. Tal vez hay unos sitios que duelan un poco más que otros, tal es el caso del abdomen. Sin embargo, a largo plazo se genera más dolor si la aplicamos en un solo sitio, por lo que siempre les recomendamos a los pacientes que roten los sitios de aplicación. ¿Puedo combinar la insulina con otros tratamientos? Definitivamente sí. De hecho, es una estrategia muy utilizada para disminuir el requerimiento de algunos medicamentos, además de que cada paciente tiene un perfil diferente que se puede beneficiar más o menos de otros tratamientos diferentes. Por lo tanto, la combinación de medicamentos es una estrategia que se utiliza con mucha frecuencia para un mejor control en los pacientes con diabetes. Una pregunta o una duda que genera mucho miedo es la siguiente: si me administran insulina, ¿tendré que utilizarla ya para el resto de mi vida? Y aquí la respuesta es muy variable. Hay condiciones que desgraciadamente, sobre todo en etapas muy avanzadas de la enfermedad o cuando ya hay algunas complicaciones como insuficiencia renal crónica, el paciente tiene que utilizar la insulina ya por periodos muy prolongados de tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en pacientes que debutan con mucho descontrol o que cursan con una enfermedad aguda que hacen que el azúcar se suba de repente, el utilizar insulina por periodos cortos nos ayuda a mantener un control, y si el paciente logra retomar un adecuado estilo de vida, pues puede en algún momento volver a dejarla. Entonces no necesariamente es para siempre, pero hay que recordar que
pues no es mala tampoco. Entonces, si de pronto tenemos que utilizarla, pues está bien. ¿La insulina me puede bajar el azúcar? La respuesta es que sí. La insulina es uno de los tratamientos más efectivos para el control de la glucosa, pero pues también tiene el riesgo de que si el paciente no se aplica la dosis adecuada, o sea, administra una dosis superior a la que requiere o no tiene una ingesta calórica adecuada, puede llegar a presentar episodios de hipoglucemia. De hecho, pues es una de las complicaciones que más nos generan pendientes porque genera sensaciones muy desagradables y en ocasiones cuando el paciente llega a presentar un episodio de hipoglucemia ya no quiere utilizar la insulina por miedo. Pero si dosificamos la insulina de forma adecuada, utilizamos dosis ascendentes, educamos al paciente a monitorizarse la glucosa, el paciente se monitoriza con frecuencia, lleva una dieta adecuada, come a sus horas, se minimiza mucho el riesgo. De hecho, es ya más bien raro que un paciente que está bien educado en el uso de la insulina presente episodios de hipoglucemia. Por lo tanto, es un tratamiento ya bastante seguro. No tengan miedo por esto. Y por último, la más frecuente de todas, la reina de las dudas, lo que nos trajo hoy aquí. ¿La insulina me va a dejar ciego? Aquí la respuesta es que no, definitivamente no. Pasan varias cosas. Una situación es que muchas de las veces cuando empezamos el tratamiento en un paciente con diabetes, el paciente se encuentra muy descontrolado. Cuando empezamos la insulina, la glucosa empieza a descender y este descenso puede hacer que el paciente en ocasiones presente algo de visión borrosa. De ninguna manera esta visión borrosa lo va a llevar a una ceguera completa. Solo es una pequeña molestia que puede durar algunos días o semanas y que conforme se va compensando su nivel de glucosa, pues el paciente va recuperando otra vez la visión que tenía originalmente. De hecho, es una molestia muy pequeña. Otra situación es que en ocasiones el tratamiento con insulina se instaura ya en etapas muy avanzadas de la enfermedad y no es infrecuente que coincida con la presencia de retinopatía o de otras complicaciones en los ojos que hagan parecer que fue la insulina la causante. Sin embargo, no hay una asociación directa. Es decir, muchas de las veces coincide el inicio en el tiempo por meses o semanas con la aparición de alguna complicación que el paciente adjudica a la insulina por este temor que siempre ha existido. Sin embargo, no hay evidencia alguna de que la insulina cause alguna de estas complicaciones. Al contrario, utilizada en tiempo y forma, es una de las principales herramientas que tenemos para evitar este tipo de complicaciones, sobre todo la ceguera. En la actualidad existen ya muchos tratamientos para diabetes, de los que hemos utilizado ya desde hace muchos años o décadas incluso, hasta tratamientos ya muy nuevos que simplifican mucho el tratamiento para los pacientes con diabetes. Sin embargo, la insulina sigue siendo una de las herramientas más importantes. Por lo tanto, la educación, la información a los pacientes es primordial. Es importante educar al paciente, que se monitorice, que lleve una dieta adecuada, disciplinarlo en el consumo de calorías, disciplinarlo en el ejercicio y en general una educación integral. Bueno, por lo pronto es todo, espero haber respondido algunas de sus dudas. Si queda alguna duda, pues no duden en comentarnos, nos la pueden mandar por ahí en mensaje o en los comentarios y con gusto la estaremos respondiendo. Muchas gracias.